Hola, ¿qué tal? Yo soy Paulina Sánchez y soy psicóloga infantil y en el video del día de hoy vamos a inaugurar una nueva sección y no podía no inaugurarla sin mi amigo, compañero, hermano del alma, colega Ricardo Ramírez. Bienvenido, qué emoción, qué padre que estás aquí. Muchas gracias, amiga. No, de nada, gracias a ti. Me siento muy honrado por ser el primer invitado en esta sección. Sí, pues siéntete honrado. Gracias, pues para quien no lo conoce lo voy a presentar brevemente, aunque yo sé que muchos vienen de... Todo el mundo me conoce. Claro, del podcast que tenemos, que es de ahí de donde tenemos nosotros un proyecto en común, se llama Psicofilia. Nos dedicamos a hablar de diferentes temas de salud mental, por si gustan ir a verlo. Si no lo han escuchado, dejamos aquí el link y arribita la pestañita que les va a salir. Pero pues bueno, ¿de qué se trata esta nueva sección? Vamos a entrevistar a diferentes personas. La idea es yo entrevistarlos y que aborden diferentes temas que tengan que ver obviamente con la salud mental, pero sobre todo con a lo mejor algunas cosas relacionadas y pues que sean expertos en su área para que puedan seguirnos nutriendo en todo este amplio concepto que trabajamos aquí, que es sanar la infancia, sanar el niño interior. ¡Qué bonito! Ya sé que es parte del proyecto que tenemos acá. Entonces, pues, sin más preámbulo, comenzaremos. Entonces, Ricardo, ¿cómo estás oficialmente? Muy bien, amiga. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz, muy contenta de poder participar y de poder hablar de esto que es tan importante, que es la relación que tanto influye, ¿no?, en la salud mental, la relación de los padres con los niños. Entonces, ojalá salga información muy interesante. Claro que sí. Y entonces, pues, vamos a empezar. Yo sé que ustedes ya le dieron clic en el título, pero vamos a dar una pequeña introducción, que es la idea de por qué estás aquí de invitado. Y a mí me gustaría, ¿no?, antes de comenzar con las preguntas, hablar un poquito acerca, pues, de quién eres. Tú eres terapeuta de adultos, adolescentes también. Tengo entendido que muy atiendes, pocos, pero sí, tengo mis restricciones con los adolescentes, pero sí llego a tener varios pacientes adolescentes, ¿no? Uno de mis condicionamientos para trabajar con adolescentes es que sean adolescentes que quieran realmente recibir el tratamiento y que estén dispuestos a hablar mucho, ¿no? Porque mi tratamiento, como es hablado con adultos, si los adolescentes no se sienten tan cómodos hablando, prefiero que mejor se vayan con un experto en adolescentes y niños que conoce la técnica perfecta para llegarle, ¿no? Sí, claro. Pero, pues, o sea, más o menos. Entonces, sí, de adolescentes, adultos, casos, trabajo con parejas también y familias. Exacto. Qué padre. Entonces, pues, traes mucho de la perspectiva de diferentes etapas del desarrollo y eso es muy interesante. Y, pues, de lo que vamos a hablar el día de hoy y mis dudas, sobre todo, es qué tan importante es la relación que se tiene que llevar de una manera sana entre los padres, madres y sus hijos y qué impacto tiene en la adultez. Entonces, esa va a ser mi primera pregunta para ti, que va a estar apareciendo también en pantalla, que es ¿por qué o qué tan importante consideras tú, en tu experiencia, que es la relación entre adultos, padres, madres y sus hijos? Pero sobre todo de sus hijos en cualquier etapa, ¿no? ¿Qué tan importante crees que es? Bueno, digo, si la pregunta es ¿qué tan importante es? Yo creo que es sumamente importante, ¿no? Lo voy a decir así. Creo que es realmente importante que haya una buena relación entre los padres y los hijos. Sobre todo en primeras etapas de la vida, ¿no? En etapas muy tempranas de la vida, hablando incluso desde la concepción del niño, ¿no? Que ya los terapeutas más psicoanalíticos evalúan mucho desde el deseo del niño, la relación que se tiene con el niño desde que está en el vientre de la madre. Y en la infancia es clave para desarrollar una buena salud mental en los niños. Y después, digo, va perdiendo un poco de importancia esta relación, pero toda la vida va a ser importante tener a los padres cerca y tener una buena comunicación con ellos, ¿no? Entonces, si la pregunta es qué tan importante es, yo creo que es sumamente importante que podamos tener una relación adecuada padres e hijos. Claro, y de hecho es algo que yo también observo, ¿no? Porque pues a mí me toca ver a los niños cómo en ese mismo momento les está afectando. A lo mejor tú ya cuando crecen puedes ver muchas cosas más, pero para mí es un vínculo y a mí me toca verlo de cerca que es sumamente importante y que impacta muchísimo, así que estoy de acuerdo contigo. Y de hecho esa es otra de mis preguntas, ¿verdad? Porque como dije ahorita, a mí me toca verlo desde la infancia, ¿verdad? Y cómo se está gestando muchas veces ciertos problemas. Entonces hay una intervención temprana, pero tú, en tu experiencia, no sé si traigas aquí a lo mejor a recordar alguno de tus casos. En los pacientes que has atendido, ¿qué tanta relación ves con lo que desarrollan en su salud mental? A lo mejor algún trastorno, ansiedad, depresión. ¿Qué tanto ves que tú hay un vínculo entre cómo se llevaron con sus papás? ¿Tienes a lo mejor algún tipo de experiencia en donde tú veas que se tiene que trabajar mucho con los papás o no tanto? Ahí yo tengo mucha esa curiosidad. ¿Qué es lo que tú haces?
Es directa la relación que existe entre las problemáticas que me presentan los pacientes en consulta a la relación que tuvieron con sus padres, ¿no? De hecho, mucho de lo que yo hago es analizar directamente las primeras etapas de la vida. O sea, me voy así como que a historia del desarrollo. Desde qué número de hijo es, en qué momento de la historia familiar nació, posición económica de la familia, si estaba estudiando la mamá, si no estaba estudiando, el papá, en qué trabajaba, si sabe si fue deseado, si fue planeado, cuál es la relación que tuvo en esas primeras etapas con sus hermanos, con sus papás, con sus abuelos, quién estuvo más presente en su vida. O sea, trato de hacer un análisis muy completo de cuál fue la dinámica que se dio en esos primeros momentos de vida. Hablando primeros momentos de vida desde el nacimiento hasta los 6 años más o menos, porque considero, y digo, consideran las teorías más importantes en historia del desarrollo, que los primeros 6 años de vida son los claves para estructurar o para configurar la personalidad. Entonces, por eso nos clavamos o nos enganchamos mucho los terapeutas de adultos con esa etapa de la vida, ¿no? ¿Qué pasó en esos primeros 6 años que pudo haber marcado tu funcionamiento, ¿no? Tu personalidad? Fue ahí donde, en base a cómo te relacionabas con papá, cómo te relacionabas con mamá, qué tipo de apego tuviste con papá, qué tipo de vínculo generaste con mamá, te sentías seguro, no te sentías seguro, se cumplían tus necesidades, no se cumplían, te sentías querido, no te sentías querido, es que vamos formando o configurando la personalidad. Y después de esto nada más se vienen repitiendo ciertos patrones, ¿no? Lo que ya se gestó en esos primeros 6 años de vida, vamos a ver que constantemente está dando vueltas y se está repitiendo en otras relaciones, ¿no? De pareja, laborales, conmigo mismo, etcétera. Entonces, por eso para mí es tan importante analizar la infancia, ¿no? Qué importante que puedan ir en esas etapas a terapia, y nos vamos a evitar un montón de broncas, porque a mí me llegan personas ya normalmente de los 20 años para arriba y son personas que traen mucho conflicto, ¿no? Que pueden traer problemas de ansiedad, que pueden traer problemas de depresión, que pueden traer asuntos obsesivos, cualquier síntoma que a ustedes se les ocurra, problemas de pareja, por ejemplo. Y que muchas veces nos damos cuenta que la raíz está ahí, ¿no? Claro. O sea, allá, a 20 años atrás, 30 años atrás, 40 años atrás, y tenemos que ir mucho a analizar estas primeras etapas, ¿no? Y de hecho muchas personas tienen a veces la duda, porque hay gente que, digo, ahorita se me ocurre que se deriva de esta pregunta, hay gente que de hecho no quiere trabajar a sus padres y dices que no le quiero mover a eso. Es común. Claro, entonces ¿tú qué tan importante crees que es? O sea, y de qué tanto impacto genera sobre todo en el proceso. ¿Qué tan importante crees que es el trabajar a los papás dentro de tu proceso terapéutico? Yo creo que es clave, ¿no? Y de hecho es algo que yo prácticamente requiero que se haga y que se preste. En primera sesión le comunico eso a los pacientes, les digo, va a ser importante estar recordando mucho tu infancia y estar trabajando mucho con figuras paternas, ¿no? Con papá, con mamá. Muchos desde la primera sesión me dicen como, ay, es que mira, yo vengo por una bronca que tengo con mi esposo. O sea, ahorita la verdad como que no me interesa mucho rascarle a la infancia. Y yo le digo, está bien, no, entiendo que ahorita es tu necesidad y por supuesto que vamos a atender la necesidad inmediata, que es que tú ajustes la relación de pareja. Pero si tú quieres que sea un cambio realmente profundo y que incluso lo puedas reproducir, no nada más con tu pareja, sino en todas tus relaciones y contigo misma, necesitamos irnos para atrás y sí rascarle esas primeras etapas, ¿no? Sí hay mucha resistencia. ¿Por qué hay resistencia? Porque son temas sensibles. Porque hablar de papá, hablar de mamá, muchas veces traemos ahí enganche, ¿no? Traemos ciertas frustraciones o traemos ciertos dolores, heridas que se nos generaron en esos primeros años que bloqueamos, encapsulamos, las mandamos al interior y no queremos tocarlos. Porque en cuanto la rasca alguien, ¿y cómo te llevas con tu mamá, no? O cuéntame, ¿cómo te demostraba el afecto de tu papá en la infancia? Y empieza, ¿no? La sintomatología. Uno como terapeuta está capacitado para leer un poquito el lenguaje no verbal y te vas dando cuenta que le genera malestar, ¿no? Sí, entonces ubicas que hay algo atorado, ¿no? Sí, y normalmente esa es otra pregunta que también mucha gente yo creo que tendría la duda. ¿Crees que cómo te llevas actualmente con tus padres puede determinar también qué tanto puedas desarrollarte a nivel personal? O sea, ¿qué tan bien está tu salud mental? ¿Tiene relación con cómo te llevas en la adultez con tus papás? En la actualidad... es complicada, creo que es una pregunta complicada porque yo digo, he tenido la fortuna de trabajar con muchos pacientes en estos 3-4 años que tengo como terapeuta ya consolidado y me ha tocado de todo. No tengo pacientes, por ejemplo, que no tienen comunicación con sus papás y que de hecho en sesión nos damos cuenta que es lo más saludable, Ok, ¿no? Eso es interesante. Sí, precisamente ahorita me estoy acordando de una de mis pacientes. Ella tiene 31 años, es una chava bastante joven, tiene 2
dos hijos. Y ella ahorita no tiene relación con su mamá porque su mamá es una persona bastante agresiva, ¿no? A su mamá le falta mucho trabajo personal y es una mujer que durante la infancia, desde muy, muy chiquita, fue muy violenta con ella, tanto psicológicamente como físicamente, ¿no? La llevó a mandar al hospital por golpearla, descargando su ira con ella, ¿no? Entonces, una relación que se dañó mucho en la infancia y que en terapia tratamos de sanarla un poco, pero todavía en la actualidad la mamá sigue siendo muy agresiva y no tiene ni poquitas ganas de avanzar en su proceso personal. Entonces no acepta nada, no recibe las críticas, ¿no? Siempre la culpa a ella, le genera muchísima ansiedad. Claro. Y en este tipo de casos es cuando yo digo, no es tan saludable que estés cerca de tu mamá, ¿no? Lo ideal es que tú acá en tu proceso personal puedas sanar la imagen que tienes de ella, ¿no? Introyectada o internalizada, que al fin y al cabo es la imagen que tienes de ti misma. Pero acá afuera, en lo real, en lo concreto, si te genera ansiedad el trato con ella, si solo te habla para herirte, para pedirte cosas, para abusar, vamos marcando un límite saludable, ¿no? Sí. Comunicándolo, poniendo acuerdos, poniendo un circulito que te proteja alrededor. Sí. Por ejemplo, este es un ejemplo interesante y lo que me genera es que cómo a veces creemos que sanar la relación con nuestros papás implica llevarte súper bien con ellos. Y no necesariamente. Creo que es importante y sí impacta, por supuesto, porque muchas de las heridas que traemos en la infancia vienen de ahí. Pero ahorita con lo que me estás diciendo me puedo dar cuenta que no solamente es estar cerca, sino a veces también sanar tu relación es saber poner la distancia adecuada, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Es ubicar que tus padres de familia también son seres humanos, también traen sus propias heridas y habrá quien esté más en conciencia y podamos estar de cerca y empezar a trabajar en nuestra tolerancia, ¿no? En aceptar al otro como es, y en buscar una manera adecuada de relacionarnos, pero va a haber ocasiones en las que a veces no se va a prestar la persona para ello, ¿no? Son seres humanos que a veces están muy, muy bloqueados y de pronto son inaccesibles, no hay forma de que puedas entrar en su corazón, ¿no? Sí. Están muy bloqueados y si eso te está generando mucho dolor, sobre todo en casos como este que les comento que había mucha agresión de por medio, ¿no? Y mi paciente con un asunto de ansiedad muy grave, de ataques de pánico, una devaluación de sí misma tremenda, en donde no se aceptaba, en donde todo el tiempo está obsesionada con el ejercicio, con las cirugías, porque hubo mucha violencia. En algún momento fue muy rechazada y ella no se puede aceptar, siendo que es una mujer que cualquiera la ve y va a decir, qué linda mujer, claro, ¿no? Pero es que era un problema de su mamá, pues, a nivel de su salud mental. Es trasladado, ¿no? Hacia la hija. Y la mamá sigue con ese asunto mental, claro, ¿no? Sigue con un asunto de mucha ansiedad, incluso depresión, y nunca se ha querido atender. Entonces ahí es cuando vemos que es más saludable marcar un límite sano, adecuado, y que ella siga trabajando la relación con su madre en su proceso terapéutico y siga entendiendo que no fue un asunto, vamos a decir, personal. Claro. ¿No? Que tiene que ver con la personalidad y los asuntos inconclusos de su mamá. Pero en la mayoría de los casos, hablando así de los papás promedio, yo sí creo que es importante sanar la relación, ¿no? Claro. En lo concreto, en el ir a hablar con el otro, en el comunicarte, en el aceptarlo, en poder ver a tus papás más allá de la imagen que tienes de papá, de mamá, o de ese símbolo o ese significado que le damos a esta palabra, sino verlos como humanos, ¿no? ¿Y quién me parió, no? O sea, ¿quién es mi mamá? ¿Quién aportó, no? ¿Quién es mi papá? O sea, más allá de que es mi papá, tal de tal, es cómo es como persona, cuáles son sus sueños frustrados, qué le gusta, qué no le gusta, qué le duele, qué no le duele. Que eso aportó a la construcción de quién soy. Exacto, ¿no? De manera a lo mejor subjetiva o un poquito por debajo de la mesa, como yo digo, pero claro que todo lo de él aportó. Por supuesto. Y sabes que ahorita que hablamos, porque creo que me gustaría ir cerrando, yo sé que ahí esto da para estar platicando muchísimo más. La idea es que sean entrevistas en las que nos podamos llevar algo en estas pequeñas cápsulas, pero me gustaría cerrar con algo bien importante, porque muchas de las personas que nos siguen o que siguen en particular este canal en el que hablamos de sanar el niño interior o sanar también la infancia, nuestros hijos, nuestras hijas, ¿Qué crees ahí en esta cuestión de la salud mental de los papás? ¿Qué tan importante es que como papá y como mamá te atiendas esta parte de tu salud mental? Yo creo que también es muy importante, ¿no? De hecho, es clave para que tus hijos tengan una buena salud mental. Y vemos mucho los casos, digo, me imagino que a ti te tocan
Yo en mi consultorio estoy junto con otras 2 terapeutas y una de ellas es infantil también y me comenta mucho de repente, ¿no? De sus casos. Y nos damos cuenta cómo de repente llegan los papás a arréglame a mi hijo, sí, ¿no? Porque ajá. es muy desobediente o porque es muy mal educado o es muy inatento, cualquier síntoma que traiga. Y de pronto es como, tú trabaja con el niño nada más. Y a veces cuando invitamos al papá, a ver, pásale para acá, vamos a tener que modificar ciertas cosas en la dinámica, cómo te comunicas con él, tú trabajar también tu paciencia, tu tolerancia. Sí. Es como, a ver. Se sacan de onda. O sea, vengo a que me lo arregles a él, ¿no? Yo espero allá afuera. Sí. Y no, o sea, este es un asunto que viene en conjunto, ¿no? Es un paquete. Claro. Si nada más trabajas con el niño se va a reinsertar el resto de la semana en su sistema y vas a viciar al niño, ¿no? Va a hacer que otra vez vuelva a los mismos mecanismos. Sí. Entonces es súper importante que los padres también estén en trabajo personal. Y por ejemplo, perdón que te interrumpa, discúlpame. Adelante, amiga. Es el primer episodio. Pero es que aquí tengo una pregunta bien importante. Échala. Tú con los pacientes que atiendes, que son papás, Ajá. ¿ves comúnmente que repitan patrones de cómo los trataron sus papás? Sí. Pongan atención a esto. Normalmente nos damos cuenta que los pacientes vienen repitiendo la historia, ¿no? Sí. Es lo que yo les digo. Muchas veces cuando detectamos, hablamos mucho de la historia del paciente, ¿no? De la relación con sus padres y en ocasiones que salen que la abuela, que el abuelo. Y a mí me encanta, ¿no? Yo en mi investigación, yo como, ay, ¿y qué me puedes decir de tu abuela, no? Y como, no, pues es que mi abuela era una mujer súper dura o muy rígida, muy estricta. Exigente, ¿no? Sí, ella dejó la escuela para educar a su familia, bla, bla, bla. Y de repente nos vamos cachando en que, wow, o sea, esa mujer educó a tu mamá. Si te das cuenta, ok. Sí. Y ¿cómo es tu mamá? Pues como la abuela, ¿no? ¿Y cómo te está queriendo educar a ti, no? Sí. Uy, pues como la educaron a ella. Y nos damos cuenta que es una historia que se viene repitiendo muchas veces de generaciones y generaciones y generaciones atrás. Hasta que llega la oveja negra, que le digo yo, o le dicen muchos autores, y dicen, yo ya no quiero repetir el patrón. Yo ya no quiero ser, por ejemplo, en ese caso, la mujer sumisa, la mujer que solo viva para el otro, que lo más importante sea la familia, la pareja, que deje sus sueños. O un hombre muy inseguro, que solo quiere aprobación por la exigencia de su madre o de su abuela, ¿sabes? Y entonces empiezan a surgir los síntomas, porque toda la familia rechaza, ¿no? Muchas veces directamente, muchas veces indirectamente, como loco, esta loca, ¿qué le pasa? ¿No? Quiere hacer algo diferente. Eso no va aquí, ¿verdad? Exacto. Y pues empieza ahí la crisis, ¿no? Sí. Por la supervivencia. Entonces, pues sí, se viene repitiendo constantemente la historia. Por eso es importante ir a terapia, hacer consciente qué patrones estamos repitiendo y que hay necesidad de romper. ¿Por qué? Porque no son saludables. Los que sí son saludables, qué padre, que se queden, que permanezcan, fortalécelos, pero los que no, hay que dejarlos ir. Ay, qué padre todo eso que comentas. Yo también me gustaría cerrar con que vayan a terapia, tanto si creen que sus hijos necesitan un poquito de orientación, ustedes como padres, como madres, o incluso también iniciar un proceso personal para desarrollarse más. Es importantísimo y a veces con eso puedes crear mucho impacto en cómo te desarrollas en tu entorno familiar, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que con eso nos despedimos. Excelente. Muchísimas gracias por haber sido el primer invitado de este espacio sin nombre todavía. Gracias en verdad por estar aquí, por aportar todo lo que conoces, tu experiencia. Y no sé si hay algo que les quieras decir. Esta plataforma, a ver, vayan a terapia. Los números de Ricardo están apareciendo en pantalla. No, solo les digo esa parte, ¿no? Sí. Sobre todo si están teniendo algún conflicto importante con sus hijos, hay que revisar qué de ustedes se puede estar proyectando por ahí, ¿no? Y vayan y busquen su propio espacio. También ser mamá y ser papá es algo súper complicado, súper complejo y requieren a alguien que facilite este proceso y los terapeutas estamos para eso. Entonces, decídanse a amarse y a quererse. Nada más. Muy hermoso. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Si les gustó, denle like, suscríbanse y también pueden compartir el material. Déjenos sus comentarios o preguntas, porque si veo que hay más o surge alguna interesante para volver a invitar a Ricardo en un futuro, lo haremos. ¿Por qué no? También seguirnos en redes sociales. Tanto mis redes les van a aparecer ahorita y las dejo en la descripción, como también las de Psicofilia y de Ricardo las vamos a dejar en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente video, siguiente entrevista. Bye.